Behind the board, that's a door. Padlock shut. I'll cut it. Oh man, look at all that. Detrás de una pizarra de 6 pies en una escuela primaria condenada, los trabajadores de la construcción encontraron una puerta de madera que no aparecía en ningún plano. Había sido sellada en la mampostería, oculta durante décadas, y cerrada con un candado tan oxidado que se había fusionado con la placa metálica. Cuando finalmente lo cortaron y apuntaron con una linterna al interior, lo que encontraron en el suelo dejó a un hombre adulto sin poder hablar. La demolición estaba programada para durar 4 días. El capataz Nathan Van Ock había recorrido el edificio 2 veces antes de que su equipo llegara, con su portapapeles en mano, marcando qué paredes derribar primero y qué secciones necesitaban pruebas de asbesto antes de que alguien levantara un martillo. Millfield Elementary había estado cerrada desde 1998 y completamente abandonada en 2004. El condado finalmente aprobó fondos para demolerla y convertir el terreno en estacionamiento adicional para el juzgado contiguo. Nadie sentía apego por el edificio, el techo goteaba, el sótano se inundaba cada primavera y las palomas habían tomado el tercer piso, dejando las alfombras blancas de excremento. Nathan llevaba 11 años dirigiendo equipos de demolición, había desmantelado almacenes, centros comerciales, iglesias antiguas y un matadero con ganchos aún colgando del techo. Nada lo sorprendía ya, un edificio era solo un edificio. Lees los planos, cortas la electricidad, trabajas de arriba abajo y llevas los restos al vertedero. Millfield sería el trabajo más fácil del mes. Su equipo llegó un lunes por la mañana a principios de marzo, 6 hombres, 2 camiones y un contenedor de alquiler del tamaño de un contenedor marítimo. Comenzaron en los pisos superiores, retirando los falsos techos y sacando cables de cobre de las paredes. Para el miércoles por la tarde habían llegado a la planta baja, al ala este, donde estaban las aulas más antiguas. La sala 104 estaba al final de un largo pasillo con linóleo agrietado y luminarias colgando de los cables. La sala era ordinaria, suelos de madera deformados por el agua, radiadores metálicos a lo largo de la pared, dominando el frente, una enorme pizarra, de al menos 6 pies de ancho y 4 de alto, montada directamente en el ladrillo. Al quitar la pizarra, Nathan y su asistente James Coulter descubrieron un par de puertas de estilo saloon, insertadas en un marco empotrado en la pared de ladrillo. La madera, mucho más antigua que el resto del edificio, estaba cerrada con un candado industrial completamente corroído. Tras cortar el candado y empujar las puertas, se abrió un espacio pequeño pero profundo. Las paredes eran de ladrillo sin pintar, con vigas de madera en el techo y el suelo de concreto agrietado, cubierto por una capa de polvo que no había sido perturbada en toda una vida. Nathan se detuvo. La luz de la linterna iluminó algo que le tensó el pecho y lo dejó sin aliento. Había muebles cubiertos de polvo que parecían de otra época, escritorios pequeños, estantes con libros amarillentos y juguetes olvidados, todos conservados como si el tiempo se hubiera detenido. En una esquina, un muñeco de trapo desgastado miraba hacia ellos, con la tela raída y un ojo perdido, como si hubiera esperado décadas a que alguien descubriera aquella habitación secreta. El aire era tan denso que parecía respirar con dificultad, el olor a madera vieja y papel húmedo llenaba la estancia. Cada paso que Nathan daba hacía crujir el suelo, y el eco parecía multiplicarse en la pequeña habitación, amplificando la sensación de estar en un lugar que nadie debía conocer. Mientras avanzaba, Nathan notó marcas en las paredes, garabatos hechos con tiza y lápiz, con fechas que se remontaban a los años 90, mostrando que alguien había usado la habitación como un escondite o refugio secreto. La idea de que todo aquello había permanecido intacto durante tanto tiempo, sin que nadie lo descubriera, lo dejó atónito. James, a su lado, apenas podía hablar. Los 2 hombres comprendieron que lo que habían encontrado no era simplemente un cuarto oculto, era un pedazo de historia congelada, un testimonio silencioso de la vida de los niños que habían pasado por Millfield Elementary décadas atrás. Cada objeto, cada libro y cada garabato contaba una historia que nadie había contado nunca. Nathan respiró hondo, tratando de calmar la mezcla de asombro y miedo que lo recorría. Sabía que aquello cambiaría la demolición por completo. No era solo un trabajo más, habían descubierto un secreto que había estado esperando ser revelado durante más de 20 años. Mientras avanzaban más adentro, Nathan y James encontraron una pequeña estufa de hierro fundido en una esquina, con restos de carbón seco, y un archivador metálico lleno de papeles amarillentos con caligrafía infantil y anotaciones en márgenes que parecían lecciones olvidadas. Había hojas con nombres de alumnos, fechas y tareas incompletas, como si algún maestro secreto hubiera utilizado la habitación para guardar registros privados lejos de la vista de todos. En el centro del cuarto, un escritorio más grande sobresalía entre la penumbra, con un cajón entreabierto y llaves oxidadas que colgaban de él. Nathan se inclinó, tratando de abrirlo,
y el chirrido metálico resonó por toda la sala, como si despertara décadas de silencio. Cada objeto parecía contar una historia de quienes habían pasado por ese espacio, juegos, aprendizajes, secretos, quizá hasta miedos de niños que nunca debieron estar allí. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos y el zumbido lejano de la maquinaria de demolición. Nathan comprendió que estaban frente a algo más que un cuarto oculto. Habían encontrado un fragmento intacto del pasado de la escuela, un lugar que nadie debería haber encontrado jamás, un lugar que guardaba los ecos de vidas que ya habían desaparecido. Mientras la linterna barría el cuarto, Nathan sintió una mezcla de respeto y aprensión. Aquel espacio secreto, escondido detrás de décadas de ladrillo y polvo, había sobrevivido al tiempo, esperando pacientemente a ser descubierto. Y ahora, de repente, estaban dentro, con la historia misma frente a ellos, lista para contar su secreto al mundo.